Viernes, 7 de marzo de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 203-0038. Tipo, jurisprudencia. Cosa juzgada en el juicio laboral. La autoridad jurisdiccional debe allegarse de las pruebas necesarias para su estudio. Hechos. Distintos tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al pronunciarse sobre el análisis de la cosa juzgada en el juicio laboral. Mientras que unos determinaron que únicamente debía resolverse con las constancias que obraban en autos. Otros resolvieron que era necesario que la autoridad laboral recabara de oficio las constancias necesarias para verificar si se actualizaba dicha figura. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se advierta la posible actualización de la cosa juzgada, la autoridad laboral debe allegarse de las pruebas necesarias para su estudio, aun cuando no hubiera sido opuesta como excepción o no se cumpla con la carga procesal de acreditarla. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 75/2019, décima. La autoridad laboral debe realizar el estudio oficioso de la cosa juzgada aun cuando no se haya hecho valer como excepción. Cuando en autos existan elementos que permitan advertir su existencia, con independencia de si se ofrecieron o no pruebas tendentes a acreditarla o los términos en que se realizó. La autoridad jurisdiccional debe allegarse de todas las pruebas necesarias para alcanzar la verdad de los hechos, en términos de los artículos 841 y 842. En relación con los diversos 782 y 873-K de la Ley Federal del Trabajo, pues el análisis oficioso de dicha figura debe imperar sobre cualquier formalismo, ya que es una cuestión de orden público y se constituye como un mandato establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en protección de los principios de seguridad y certeza jurídicas. Segunda sala. 2 de 10. Registro digital, 203-0030. Tipo, aislada. Asesor fiscal integral del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Las actividades o funciones que materialmente realiza determinan su carácter de trabajador de confianza. Hechos. Trabajadores que desempeñaban el puesto de asesor fiscal integral en una administración desconcentrada de servicios al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, SAT, demandaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a ese órgano desconcentrado su reinstalación y otras prestaciones, con motivo del cese injustificado del que adujeron fueron objeto. Las demandadas argumentaron que tenían el carácter de trabajadores de confianza. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el asesor fiscal integral del SAT, conforme a las actividades o funciones que materialmente realiza, tiene el carácter de trabajador de confianza. Justificación. Si se acredita en juicio que las actividades de esa categoría de trabajadores consisten en realizar trámites fiscales como la generación o actualización del certificado de firma electrónica, firma. Se concluye que ejercen funciones de inspección y vigilancia como personal técnico o de enlace de forma exclusiva y permanente, pues verifican o revisan, inspeccionan, la identidad de los contribuyentes. Deciden si cumplen con los requisitos para obtener o renovar la firma electrónica, para lo cual acceden al sistema o aplicación electrónica con datos personales de los usuarios, previa comprobación de esos datos que, además, son sensibles de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y cuentan con una contraseña exclusivamente para ellos. Al tener como obligación realizar actos de inspección, en la medida que implican la revisión atenta de diversos documentos a efecto de dar continuidad al trámite relativo, en donde deben asumir la responsabilidad de certificar, incluso, corroborar la identidad de quien comparece ante ellos, y a partir de ahí determinar la procedencia de la propia gestión. Entonces realizan funciones propias de un trabajador de confianza, pues no se trata de una mera recepción de documentos, sino de una actividad que califica su contenido, su correspondencia con quien comparece y, en caso de no acreditarse, la conclusión negativa del trámite. En estos casos, conforme al artículo 5, fracción 2, inciso B, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tienen el carácter de trabajadores de confianza, sin derecho a la reinstalación, a la basificación del puesto ocupado, al pago de salarios caídos, ni a las demás prestaciones relacionadas.
14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 3 de 10. Registro digital, 203-0041. Tipo, aislada. Cumplimiento de los laudos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. El plazo razonable que debe considerarse en caso de cumplimiento forzoso es el previsto en el primer párrafo del artículo 143 de la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la omisión del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco de lograr la ejecución del laudo emitido en un juicio laboral burocrático. El juzgado de distrito concedió la protección federal para que se requiriera nuevamente a las autoridades responsables el cumplimiento al laudo y se aplicaran las otras medidas de apremio que prevé el artículo referido. La parte quejosa interpuso recurso de revisión, en el que se determinó modificar la sentencia para que la concesión del amparo fuera con amplios efectos a fin de lograr el total cumplimiento del laudo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo razonable que debe considerarse en caso de cumplimiento forzoso de los laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco es el previsto en el primer párrafo del artículo 143 de la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Justificación. El aludido artículo 143, párrafo primero, establece un plazo voluntario para que el condenado cumpla el laudo, que no podrá exceder de 30 días, por lo cual, al culminar, si no se ha acatado voluntariamente el fallo, iniciará otro de la misma temporalidad, que se considerará como de cumplimiento forzoso, y solo por excepción procedería a otorgarse por una sola ocasión. Ese precepto debe interpretarse de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. No solo como garantía de certeza y seguridad de que el órgano jurisdiccional esté al pendiente de que se ejecute dicho fallo, sino también por la relevancia de los instrumentos jurídicos para que la decisión jurisdiccional no se torne ilusoria o se termine por negar el derecho que ya se había reconocido, derivando en la necesidad de que el Estado destine los recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantizar la efectividad de los medios para lograr el puntual cumplimiento de la resolución. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. 4 de 10. Registro digital, 203-0063. Tipo, aislada. Pensión por incapacidad permanente parcial. Procede condenar a su incremento por el grado que resulte probado, aun cuando difiera del solicitado por el actor. Hechos. Una persona demandó el pago de una pensión por incapacidad permanente parcial con carácter definitivo por dos padecimientos derivados de enfermedades de tipo profesional valuadas en un 45% de disminución orgánico-funcional o, en su caso, el que resultara más favorable durante la tramitación del juicio, en sustitución de la pensión que se le venía otorgando de un 40%. La autoridad responsable estimó la inexistencia del conflicto respecto del porcentaje de evaluación del segundo padecimiento y condenó al pago de una pensión por incapacidad permanente parcial, por ambos padecimientos, valuada en un 45% de disminución orgánico-funcional. Sin embargo, en el juicio de amparo directo el trabajador argumentó que de acuerdo con los dictámenes periciales, debió haberse considerado un 50%. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se demanda el incremento de una pensión por incapacidad permanente parcial con el argumento de que para su otorgamiento no se tomó en cuenta el porcentaje real de la incapacidad, y de auto se advierte que dicho porcentaje de disminución orgánico-funcional que presenta el operario es mayor al reclamado, la Junta debe condenar al que en realidad se haya demostrado en la contienda, aun cuando no coincida con el solicitado, expresamente en el escrito de demanda. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada de la otrora Cuarta Sala, de rubro, incapacidad, el trabajador no está obligado a señalar en su demanda el grado de la. Determinó que el trabajador no está obligado a precisar el grado de incapacidad que le resultó de un riesgo de trabajo o enfermedad profesional, sino que basta con señalar que lo que reclama es el otorgamiento de una indemnización o pensión por incapacidad para que la Junta, con base en él, resultado de la prueba pericial médica determine el grado de incapacidad correspondiente. De suerte que exigir al operario la expresión específica del grado de evaluación torna el laudo ilegal. En efecto,
Los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo imponen al órgano de trabajo la obligación de emitir sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas ni formulismos, y ser congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones de las partes. En ese sentido, si de los dictámenes médicos rendidos en el juicio se advierte que el perito tercero en discordia consideró un porcentaje mayor de disminución orgánico-funcional total del trabajador, se le debe otorgar valor probatorio por ser más favorable al operario. En consecuencia, debe condenarse al pago de ese porcentaje, máxime que el trabajador solicitó que se estuviera al resultado que más le favoreciera. De lo contrario, se vulneran en su perjuicio los principios de verdad sabida y buena fe guardada, así como el de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 5 de 10. Registro Digital, 203-0064. Tipo, aislada. Pensión por orfandad. El supuesto en que uno de los progenitores fallece y el otro se encuentra ausente se equipara al en que ambos progenitores fallecen. Artículo 14, fracción 2, inciso B. Del régimen de jubilaciones y pensiones previsto en el contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, bienio 2019 a 2021. Hechos. Una persona huérfana de madre reclamó al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el otorgamiento de una pensión por orfandad. La autoridad laboral condenó al otorgamiento de la pensión con un porcentaje del 20% de la que le hubiera correspondido a la extinta trabajadora como activa, de conformidad con el artículo referido. Porque no tuvo por acreditado el fallecimiento o declaratoria de ausencia del otro progenitor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclama una pensión por orfandad debido a que uno de los progenitores muere y el otro se encuentra ausente, se equipara al supuesto en que ambos progenitores han fallecido, por lo que debe otorgarse una pensión del 50%, conforme al artículo 14, fracción 2, inciso B, del régimen de jubilaciones y pensiones, previsto en el contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, bienio 2019 a 2021. Justificación: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 415/2017 y en el amparo directo en revisión 124/2021. Determinó que las pensiones son uno de los mecanismos del sistema de previsión social que buscan el bienestar de los trabajadores y sus familias, cuyo objeto es garantizar los medios necesarios para la subsistencia de los asegurados y sus beneficiarios. También sostuvo que el derecho a recibir una pensión por viudez, orfandad o ascendencia es uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social, en tanto que se busca proteger a las personas dependientes del asegurado fallecido. El mencionado artículo 14 establece que la pensión por orfandad se otorgará a las hijas e hijos de las personas trabajadoras, jubiladas o pensionadas, menores de 16 años o hasta los 25 si se encuentran estudiando, así como a la persona huérfana mayor de 16 años que no pueda mantenerse por su propio trabajo, la cual será equivalente al 20% de la que le correspondería a la persona trabajadora en activo. Asimismo, prevé una regla especial para el supuesto en que ambos progenitores han fallecido, pues en ese caso la pensión se aumentará al 50%. En situaciones en que las hijas e hijos solo tienen un progenitor y dependen económicamente de éste, ya sea porque no fueron reconocidos legalmente por el otro o porque se encuentre totalmente ausente alguno de los padres, la persona queda en una situación de necesidad análoga al supuesto de los huérfanos de padre y madre, siempre que en juicio se compruebe esta situación, ya que debe atenderse al principio de realidad y a la finalidad para la cual fueron instaurados los mecanismos del sistema de previsión social que buscan el bienestar de los trabajadores y sus familias. Segundo Tribunal Colegiado del 10º Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 203-0065. Tipo, aislada. Pensión por viudez. Tiene derecho a ella la persona que procreó hijos en matrimonio con el asegurado y luego de su divorcio vive en concubinato con él menos de 5 años. Legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997. Hechos. Después de 40 años de matrimonio en el que la actora procreó 2 hijos, se divorció del trabajador pensionado jubilado, hoy extinto.
con quien posteriormente vivió en concubinato por casi 3 años hasta la muerte del asegurado. La actora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por viudez, lo cual fue negado en la contestación de demanda, bajo el argumento de que no reunía los requisitos para tener derecho a la pensión. 5 años de concubinato. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona que procreó hijos en matrimonio con el asegurado fallecido y luego de su divorcio vivió en concubinato con él menos de 5 años, tiene derecho a la pensión por viudez. Justificación. De la interpretación gramatical del artículo 152 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997. Se advierte que la expresión con la que hubiera tenido hijos es categórica al establecer que basta con que la concubina hubiera procreado hijos con el asegurado, sin que se requiera que estos nazcan durante el concubinato. Lo que además deja sin efectos la exigencia de una convivencia mínima de 5 años entre los concubinos. Esta interpretación es acorde con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho fundamental a la protección de la familia, el cual debe preponderarse dada su trascendencia social, siendo de interés superior la protección más amplia y la preservación de dicha entidad social en todas sus formas y manifestaciones, incluyendo entre otras a las familias que se constituyan a través de uniones de hecho. De ahí que la protección constitucional de la familia no debe obedecer a un solo modelo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que debe protegerse de manera amplia. No resulta aplicable el criterio sostenido por la segunda sala al resolver los amparos en revisión 193/2018 y 438/2022. En los que estableció que la exigencia en el concubinato de acreditar la vida en común durante los 5 años previos a la fecha del fallecimiento era constitucionalmente válida, ya que en el caso concreto la concubina procreó hijos con el asegurado, lo que deja sin efectos ese requisito, aunado a que demostró más de 43 años de vida en común con el extinto asegurado. 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 7 de 10. Registro digital. 203-0080. Tipo, aislada. Rescisión de la relación laboral de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Cuando la causa sea particularmente grave o haga imposible su continuación, no es aplicable la prerrogativa establecida en el segundo párrafo de la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo. Bienio 2021 a 2023 y análogos. Hechos. Un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reclamó la reinstalación en el puesto de trabajo que desempeñó por más de 16 años. El tribunal responsable condenó a la reinstalación al estimar que se privó al actor del beneficio previsto en la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo, de sustituir la rescisión laboral por una medida disciplinaria en razón de que contaba con una antigüedad de más de 16 años. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no es aplicable la prerrogativa prevista en el segundo párrafo de la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo del IMSS, cuando la causa de la rescisión de la relación laboral de sus trabajadores es particularmente grave o hace imposible su continuación. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2A/J 126/2017, décima, de rubro. Aviso de rescisión de la relación laboral. Debe expresar las causas de gravedad o de imposibilidad de continuar con esa relación, tratándose de trabajadores que alcanzaron una antigüedad de más de 20 años al servicio del patrón. Interpretó el artículo 161 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que establece una disposición que tiende a proteger los derechos de los trabajadores cuando alcancen una antigüedad de 20 años o más al servicio del patrón, consistente en que su contrato de trabajo solo puede ser rescindido en el caso de que incurra en alguna de las hipótesis señaladas en el artículo 47 de la propia ley, siempre que la falta cometida sea particularmente grave o haga imposible la continuación de la relación laboral. Dicha interpretación debe extenderse a la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo del IMSS, bienio 2021 a 2023 y análogos, porque se trata de la misma disposición con la diferencia de los años de antigüedad exigidos, pues mientras la cláusula exige 15 años, la norma legal refiere a 20 años. En razón de lo anterior, si el trabajador incurre en alguna de aquellas faltas y, además, es calificada particularmente grave,
podrá rescindirse la relación laboral con independencia de que supere la antigüedad de 15 años. En cambio, si la conducta no es calificada particularmente grave, no podrá rescindirse la relación, sino que se aplicará una medida disciplinaria. Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 8 de 10. Registro Digital, 203-0081. Tipo, aislada. Sentencia laboral. Su ejecución forzosa no implica un consentimiento expreso o tácito que entrañe conformidad, ni provoca que el amparo promovido en su contra quede sin materia. Hechos. La demandada en un juicio laboral promovió amparo directo contra la sentencia que la condenó al pago de una cantidad líquida, sin solicitar su suspensión. A petición de la actora, el tribunal laboral responsable requirió la ejecución forzosa del laudo, por lo que una institución bancaria puso a su disposición un cheque de caja a nombre de la actora. El tribunal responsable entregó el cheque y tuvo por cumplido el acuerdo en que se requirió la ejecución de la sentencia impugnada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la ejecución forzosa de la sentencia laboral no actualiza un consentimiento expreso o tácito que entrañe conformidad con dicha determinación, ni provoca que deje de existir el objeto o materia del juicio de amparo, por lo que no se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones 13 y 22, de la Ley de Amparo. Justificación. Las gestiones del tribunal responsable para dar cumplimiento forzoso a la condena contenida en la sentencia reclamada en amparo directo no derivan de la voluntad de la demandada, ya que los recursos para cumplir con las obligaciones derivadas de dicho fallo se obtienen de manera coactiva, respecto de lo cual existe disconformidad expresa en tanto que aquella promovió el amparo. Si es la institución bancaria que practicó el embargo sobre una cuenta del demandado en el juicio de origen, la que con posterioridad puso a disposición un cheque de caja en cumplimiento a lo solicitado por el tribunal laboral, no pueden considerarse como manifestaciones de voluntad de la demandada que permitan afirmar que consintió la sentencia. Dicha situación no revela que la parte quejosa se conforme con la decisión y consecuencias que implica el acto reclamado. Además, las condenas contenidas en la sentencia aún se encuentran en litigio con motivo del amparo directo, es decir, el derecho de la parte actora no se encuentra firme. De manera que el cumplimiento de la sentencia reclamada es subsanable mediante las vías incidentales, procesales o de pago de lo indebido que la quejosa estime conducentes. Segundo Tribunal Colegiado del 10º Circuito. 9 de 10. Registro Digital, 203-0084. Tipo, aislada. Suspensión con efectos restitutorios. Es improcedente cuando se reclama a una dependencia demandada en un juicio laboral burocrático la omisión de pagar las prestaciones a las que se le condenó. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto en el que reclamó del demandado en el juicio laboral burocrático la omisión de pagar las prestaciones materia de laudo y solicitó la suspensión con efectos restitutorios. El juez la negó al considerar que concederla dejaría sin materia el juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión del laudo reclamado con efectos restitutorios cuando se reclama a una dependencia demandada en un juicio laboral burocrático la omisión de pagar las prestaciones a las que se le condenó. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el parámetro para conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios es que dicha medida tenga un efecto transitorio, esto es, que en caso de que la sentencia en el juicio principal no sea favorable, el beneficio obtenido pueda ser revocado. Ello no se actualiza cuando el acto reclamado a la autoridad que a su vez tiene el carácter de demandada en el juicio laboral burocrático, consiste en la omisión de pagar las prestaciones a las que se le condenó, pues concederla para efecto de que entregue tales cantidades no implicaría un beneficio transitorio para el quejoso, sino uno definitivo. Lo anterior, porque su reclamo principal se vería colmado, ya que el entero de cantidades difícilmente podría verse modificado o revocado, aun en el supuesto de obtener una resolución adversa, pues entrarían a su esfera económica, lo cual haría incierto jurídica y materialmente restituir en caso de que no se obtuviera una sentencia de amparo favorable. Esto es, se agotaría la materia del amparo de manera definitiva y, por esa razón,
Al no ser jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia en el juicio de amparo, debe negarse la medida cautelar solicitada. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. 10 de 10. Registro digital, 203-0090. Tipo, aislada. Trabajadores de la industria azucarera. Cuando existe controversia sobre el monto de su salario a destajo, corresponde a la parte patronal la carga de probar el promedio de las percepciones obtenidas en los últimos 30 días efectivamente elaborados. Hechos: un trabajador de la industria azucarera demandó al Ingenio Patrón su reinstalación, así como la condena al pago de salarios caídos, entre otras prestaciones, precisando que en el ciclo zafra percibía un salario fijo y otro a destajo, lo que fue aceptado por la parte demandada, controvirtiendo únicamente la cantidad reclamada por concepto de salario a destajo. La Junta de Conciliación y Arbitraje tuvo por acreditado el salario con los recibos de pago de 2 semanas del último mes en que laboró el actor antes del despido del que se dijo objeto, de los cuales únicamente se advertía un salario fijo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando exista controversia sobre el monto del salario a destajo de los trabajadores de la industria azucarera, corresponde a la parte patronal la carga de probar el promedio de las percepciones obtenidas en los últimos 30 días efectivamente elaborados. Justificación. De conformidad con el artículo 30 del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y similares de la República Mexicana, con vigencia del 16 de octubre de 2014 al 15 de octubre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015. Y el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo. Para calcular el salario a destajo debe tomarse en cuenta el saldo promedio de las percepciones obtenidas en los últimos 30 días efectivamente elaborados. De manera que, al existir controversia sobre su monto, corresponde al patrón la carga de la prueba conforme a los artículos 784, fracción 12 y 804, fracción 2, de la referida ley. En la inteligencia de que si no lo hace, procede la condena de acuerdo con lo demandado. Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito.